Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa principal, ministro Rafael Pardo, a todas las directivas de la Cámara Colombiana de la Confección y de las otras entidades que nos acompañan el día de hoy, por supuesto a todos ustedes los presentes acá. El pasado viernes el Banco de la República, como ustedes saben, decidió reducir en 25 puntos básicos su tasa de intervención, llegando esta a un 4.5%. Para tomar esa decisión, la Junta del Banco adujo, entre otras razones, la incertidumbre mundial que se mantiene por la situación de la zona euro y otras regiones desarrolladas, la debilidad económica de la mayoría de los países desarrollados y la consecuente contracción de la demanda mundial. Si bien ningún país ha sido ajeno a ese contexto, y Colombia, desde luego, tampoco, sí es importante tener presente que aunque Colombia se ha visto afectada por la coyuntura de incertidumbre mundial, aún contamos con una proyección muy positiva de crecimiento de la economía de 4.3% para el presente año, que es muy positiva si la comparamos con las perspectivas de crecimiento en el contexto mundial e incluso latinoamericano. La reducción de la tasa de interés por parte de nuestro Banco Central sin duda alguna ayudará a aliviar las presiones que sobre el aparato industrial colombiano ejerce la desaceleración de la demanda mundial y la turbulencia de la economía global. Ha venido siendo además un clamor reiterado del sector privado y del Gobierno Nacional, por lo que celebramos esta decisión del Banco de la República. Es una medida que complementa todas las acciones que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lideramos y venimos ejecutando en el contexto de lo que es la política industrial de Colombia o desarrollo empresarial, como la hemos denominado, a través de la cual buscamos básicamente la consolidación de una estructura productiva de bienes y servicios competitiva e innovadora que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles. Ustedes van a tener la oportunidad de oír hoy la opinión de dos expertos, como lo son el expresidente Alan García y el doctor Yahak Lee, con quienes además hemos tenido la oportunidad de compartir otros foros, y van a encontrar similitudes muy importantes entre lo que es nuestra política y las recomendaciones que ellos hacen. Un elemento importante de nuestra política industrial es la internacionalización de la economía. Colombia está desatrasando la agenda comercial, a la cual, llegamos tarde en el contexto latinoamericano, y generando certidumbre para las exportaciones, en la medida en que los tratados de libre comercio contribuyen a fijar reglas de juego claras. Y esto a través de una sofisticada red de acuerdos comerciales y también de la promoción de inversión hacia Colombia, la exportación de bienes y servicios colombianos al exterior y de flujo de turistas hacia el país. En esta materia nuestras metas son ambiciosas y los resultados hasta el momento muy positivos. Nos hemos propuesto triplicar las exportaciones no mineroenergéticas para el año 2021 y el año pasado logramos exportaciones por más de 16.5 billones de dólares, cuando la meta a 2014 no llegaba siquiera a los 14.5 billones de dólares. Los niveles de inversión extranjera directa observados el año pasado, de más de 13.000 millones de dólares, frente a 9.700 en 2011, constituyen también un gran logro, sobre todo por la evolución de la composición de esa inversión, que aunque todavía, como todos lo saben, está concentrada mayoritariamente en el sector mineroenergético, aproximadamente un 80%, viene destinándose cada vez en mayor proporción a otros sectores que no corresponden al mineroenergético. Se estima que el año pasado la inversión en sectores no mineroenergéticos se cuadruplicó frente a lo que teníamos en el año 2010. Un elemento fundamental de nuestra política de comercio exterior tiene que ver con la aplicación decidida de los instrumentos de defensa comercial, como son, por ejemplo, las medidas antidumping y las salvaguardias. En esta materia ha habido quejas de muchos sectores, no siendo desde luego la cadena textil y confección es la excepción, porque a medida que las economías se abren, se pueden presentar este tipo de situaciones, y aún si no se abren, es decir, aún sin ausencia de tratados de libre comercio, también se pueden presentar estas situaciones, en la que entran productos en los mercados que en ocasiones no compiten de manera leal y transparente. Es por esto que
como defensores del comercio libre con reglas claras, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos convencidos de que los tratados de libre comercio sirven, entre otras cosas, para hacer valer las reglas de juego, para fijar reglas de juego y hacerlas valer. Así las cosas, en Colombia hemos venido usando de manera decidida y sin timidez, y sobre todo en tiempos recientes, los instrumentos de defensa comercial con los que contamos, y ya hay en el haber varios fallos en lo corrido de este gobierno a favor de la industria nacional. En este punto, es importante señalar que para la aplicación efectiva de dichos instrumentos es fundamental el apoyo del sector privado, en particular en el proceso de construcción de los casos, en el seno del Comité de Prácticas Comerciales y o del Consejo Superior de Comercio Exterior que toman este tipo de decisiones, ya que sin la información completa y veraz aportada por el mismo sector, es imposible para el gobierno implementar este tipo de medidas. Vale la pena comentar en este punto que desde hace meses hemos venido trabajando con la cadena textil y confecciones en encontrar la manera de implementar una medida de protección contra las importaciones de China. Si bien el sector privado no ha presentado el caso, y precisamente ante esa situación es que tomamos la decisión de que el programa de transformación productiva contratara a una firma de abogados que junto con el sector privado viene construyendo ese caso para presentar a estos comités. Sin embargo, yo no me quiero adelantar a los anuncios que el señor presidente, de la mano con el señor ministro, harán al final del día, por lo que pasaré a otros temas de lo que compone nuestra política de desarrollo empresarial. Nuestra política de internacionalización es agresiva y ha sido muy exitosa, y aunque hemos avanzado en la apertura comercial y en el acceso a mercados, tenemos aún retos muy importantes en materia de competitividad. Los otros elementos de nuestra política industrial se encargan de atender precisamente esos retos, por lo que quiero describir brevemente algunos de esos componentes de la política, así como compartir algunos avances destacables que hemos logrado en su implementación. Nuestra política industrial tiene dos componentes básicamente, dos dimensiones. Primero, las estrategias y acciones de aplicación transversal, dirigidas a mejorar las condiciones y el ambiente para el desarrollo competitivo e innovador del aparato productivo sin distinción de sectores. Ustedes van a ver al presidente Alan García hablar mucho de este tipo de herramientas, las transversales. Y dentro de ellas tenemos la internacionalización y el acceso a nuevos mercados, como lo comentaba, pero también la innovación, jugando un papel muy importante dentro de este propósito, las entidades del sector comercio, industria y turismo. También el emprendimiento, la formalización tanto empresarial como laboral, los instrumentos de desarrollo empresarial, la financiación y además con una filosofía, con un foco de eliminar los fallos que en el mercado de recursos disponibles a las empresas existen, la regulación, la promoción de inversión, tanto extranjera como nacional, y hoy en día no vale la pena hacer la distinción entre una y otra. Hoy en día, con un mundo sin fronteras, globalizado, peleamos con los otros países por la inversión extranjera, así como peleamos con los otros países por mantener la inversión nacional dentro del país. También la infraestructura y la logística y, por supuesto, el capital humano como un factor de competitividad clave, donde la pertinencia de la formación del capital humano a las necesidades de los sectores es vital. Y por otro lado, la política contiene también las estrategias y acciones de desarrollo dirigidas a sectores específicos con capacidad para liderar el crecimiento económico y la generación de empleo, jalonando diversas cadenas productivas. En esa dimensión tenemos varias herramientas, como por ejemplo el programa de transformación productiva, que acá nos acompaña su gerente Juan Carlos Garavito, el recientemente creado Comité de Industria, colgado del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, las políticas relacionadas con los encadenamientos productivos y fortalecimiento de clústeres en las regiones. Todas las estrategias que se han diseñado en la política industrial están soportadas en un marco institucional denominado Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, espacio que permite la coordinación de acciones entre las distintas carteras del gobierno, el sector privado, la comunidad investigadora y las regiones. Pero permítame profundizar en algunos de los elementos que he mencionado. En el gobierno del presidente Santos, consideramos que la innovación es una de las locomotoras que jalonan el desarrollo económico y social del país. Es la primera vez que en un plan de desarrollo el tema de innovación adquiere tanta relevancia. Y por supuesto ustedes saben el tipo de medidas que se han tomado con eso, como por ejemplo la reforma de la estructura del Sistema General de Regalías. Para acelerar los motores de esa locomotora,
Precisamente acá en Medellín, el pasado 10 de febrero de este año, con la marca Impulsa Colombia, lanzamos la Unidad de Desarrollo e Innovación del Gobierno Nacional con 3 objetivos centrales: construir y fortalecer una mentalidad y cultura que fomente la innovación y el emprendimiento dinámico, mejorar el entorno del ecosistema de innovación con énfasis en financiación para la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico, y desarrollar y fortalecer las capacidades de las regiones para gestionar sus propias apuestas productivas con énfasis en emprendimiento e innovación. Con Impulsa Colombia, hoy contamos con una institucionalidad actualizada a los requerimientos del sector productivo, con mecanismos más flexibles y ágiles para la selección, evaluación y desarrollo de proyectos y prototipos empresariales. Reconociendo que la dificultad para la financiación en etapa temprana es uno de los mayores obstáculos para los emprendedores, nos hemos esforzado también en ampliar la oferta disponible de instrumentos de financiación. Fomentamos, apoyamos y acompañamos desde el Viceministerio de Desarrollo Empresarial la creación y el fortalecimiento de 8 vehículos de financiación en etapa temprana, 3 redes de ángeles inversionistas a lo largo del país y el Fondo de Capital Privado Inversor, y por supuesto tenemos metas de ampliar bastante más allá de esta red. Cabe notar que este esfuerzo continúa y que al lado de Impulsa Colombia ya trabajamos no solo en el fomento de más vehículos de financiación de etapa temprana, sino en la integración y articulación de los ya existentes. Esto se complementa con el esfuerzo que entidades como Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías hacen para permitir que más empresas puedan acceder al crédito y en condiciones más ventajosas y con mejores plazos. En ese particular, próximamente estaremos lanzando con Bancoldex una línea de crédito especial para el sector textil y convenciones. Otro programa, como por ejemplo Bancoldex Capital, trabaja precisamente en eliminar esas fallas de mercado que les comentaba en algún momento. Hay veces en la vida, en el ciclo de vida de un negocio, donde el sector financiero o los vehículos de financiación en etapa temprana no suplen las necesidades del sector, y es por eso que en Bancoldex, y sobre todo para empresas que están en etapa de crecimiento y consolidación, pero requieren una inyección de capital importante, hemos venido desarrollando el programa Bancoldex Capital, mediante el cual pretendemos desarrollar la industria de capital privado y donde el gobierno hace apuestas de inversiones en ciertos fondos que se dediquen a impulsar los sectores productivos prioritarios para Colombia. Es por esto que ya Bancoldex ha invertido de cerca de 50 millones de dólares que se han multiplicado por un factor de 7, o sea, es decir, cerraron fondos de capital privado por cerca de 350 millones de dólares que están disponibles ya para invertir en empresas colombianas. Y estamos sacando el segundo paquete de 50 millones de dólares para llegar así a cerrar fondos por 700 mil millones de dólares disponibles para invertir en empresas colombianas. Es importante mencionar que todos los esfuerzos para fortalecer el ecosistema de emprendimiento en Colombia se realizan a través de las redes de regionales de emprendimiento que ya articulan a más de 400 instituciones de apoyo al emprendimiento a nivel nacional. La Red Nacional de Emprendimiento, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, definió recientemente focalizar su trabajo en 2 meses: emprendimiento por oportunidad y emprendimiento por necesidad. Este cambio de hacer la distinción clara entre los 2 tipos de emprendimiento no solo representa un gran avance en términos de articulación a nivel nacional, sino que le permite al país y al gobierno contar con estrategias políticas, programas e instrumentos más pertinentes a las necesidades de los diferentes tipos de emprendimiento que existen. El Ministerio, a través del equipo de emprendimiento e innovación, viene apoyando además a varios países de Mesoamérica en las políticas que ellos han considerado viene aplicando de manera acertada al país. Otro de los componentes de la estrategia de emprendimiento e innovación es el fortalecimiento del sistema de propiedad industrial, a través del cual estamos promoviendo las solicitudes de registro de marcas, lemas comerciales y patentes, y reduciendo así el tiempo promedio de evaluación. Al inicio del gobierno, el tiempo promedio de evaluación de solicitudes de patentes era superior a 60 meses. Ya vamos en 52 y la meta es llegar en los próximos año y medio a 45 meses, que ya está cerca de los estándares de los países OECD. El fortalecimiento del sistema de propiedad industrial ya comienza a dar resultados. Es así que Colombia subió 6 posiciones, ubicándose en el puesto 65 en el índice global de innovación que publica anualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Otro instrumento de desarrollo empresarial que complementa la estrategia de apoyo al emprendimiento e innovación y que hoy quiero destacar es el programa Compre Colombiano. Lo ven ustedes allá plasmado en la pancarta que está atrás y que nos va a estar acompañando durante este evento, a través del cual conectamos a las micro y pequeñas empresas con medianas y grandes compradoras
mejorando así su aprovechamiento del mercado interno. La filosofía es aprovechamiento y dinamización del mercado interno. Y además formando a estas micros y pequeñas empresas en cómo llevar un proceso de venta y cómo mantener la relación comercial con los clientes. La implementación de este programa, que inició en julio del 2011, ha facilitado negocios por más de 75.000 millones de pesos, beneficiando a 2.800 micro y pequeñas empresas mediante la realización de más de 20 ruedas de negocios. En el marco de este programa, también promovemos la participación de las MIPYMES en las compras públicas, a través de eventos, talleres y capacitaciones. Por otra parte, para facilitar el acceso de las MIPYMES al mercado internacional y promover el aprovechamiento de los TLCs, a través de ProExport identificamos oportunidades comerciales en los diferentes mercados y ofrecemos seminarios, programas de formación y actividades comerciales para los empresarios. Otro componente de las políticas de aplicación transversal son las acciones regulatorias encaminadas a mejorar el ambiente para facilitar la creación y desarrollo de las empresas. Programas como regulación competitiva y espacios como el CIFAI, que es un comité que se encarga de eliminar los obstáculos a la inversión, nos ayudan en este propósito. A través de ellos y en esa línea, con la idea de facilitarle la vida a los empresarios y luego quitarnos y no estorbar como gobierno, hemos tenido avances importantes, como por ejemplo la eliminación de la sobretasa a la energía del 20% por parte de los industriales, también la del gas, la eliminación de la tabla de fletes, así y de esta forma mejorando los factores de competitividad de la industria. Falta mucho por hacer, pero están los instrumentos para hacerlo. Es de resaltar también la creación del Instituto Nacional de Metrología y la aprobación de las leyes por las cuales Colombia ingresa al Sistema Internacional de Medidas. Esto implica que las empresas en nuestro país cuentan ahora con laboratorios reconocidos internacionalmente, lo que les va a generar un ahorro en sus costos técnicos de exportación. Una de las prioridades de este gobierno es también la formalización empresarial. Es un propósito que compartimos con el Ministerio de Trabajo con el objetivo de formalizar tanto a empresas como a trabajadores. Y esto por ser uno de los fenómenos que más impacta negativamente la productividad de las empresas y de los trabajadores e impiden la generación de empleo digno. En diciembre de 2010, el gobierno expidió una ley que denominó de formalización y generación de empleo, a través de la cual se brindan incentivos para la formalización de empresas y trabajadores con un esquema de pago progresivo de ciertos impuestos y tasas, de manera que se alivie la presión sobre las empresas formales en sus primeros años de operación. Hoy contamos con toda una estrategia nacional de formalización, más allá de la sola ley, a través de la cual ofrecemos programas como las brigadas y las ruedas de servicios para la formalización, que también la tienen ustedes presentes en este evento, a través de los cuales hoy impactamos directamente a 230 municipios en 29 departamentos del país. Los resultados son muy positivos. Según cifras de Confecámaras, desde que comenzó el gobierno hasta octubre de 2012, se han creado cerca de 500.000 empresas, de las cuales 410.000 se han beneficiado de los descuentos sobre matrícula mercantil de la ley. Se estima además que las empresas creadas, 200.000 corresponden a empresas que venían operando de manera informal y que se formalizaron gracias a esta estrategia. Continuemos ahora con los avances en el componente vertical, ya dejando el transversal de la política, comenzando por destacar el programa de transformación productiva, creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para fomentar la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador por medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado. En primer lugar, el programa inició operación en el año 2008 y hoy está conformado ya por 16 sectores agrupados en 3 grandes bloques: servicios, manufacturas y agroindustria. Los sectores vinculados al programa de transformación productiva cuentan con planes de negocios diseñados a la medida que definen el curso a seguir para alcanzar incrementos decisivos en su productividad, competitividad, inversión, nivel de exportaciones y empleo generados, mientras fortalecen sus cadenas productivas y se posicionan en mercados internacionales. Como ustedes saben, la cadena textil y confecciones hace parte del programa. Los sectores del PTP aumentaron las exportaciones en los últimos 2 años en 18%, la inversión extranjera directa en 228%, y el empleo en 5.1% en el caso de los sectores agroindustriales y 4.1% en los manufactureros. Además, el programa fue reconocido por la Universidad de Oxford como un ejemplo de innovación mundial. Hay todavía, sin lugar a dudas, muchos retos y particularmente en este sector, pero si bien esto es cierto, el PTP,
programa de transformación productiva y las entidades que hacen parte del sector comercio, industria y turismo están ahí precisamente para apoyarlos en la solución de lo que les corresponde. Quiero referirme también a la reciente creación, en el marco del arreglo institucional del Sistema Nacional de Competitividad, de lo que hemos denominado el Comité de Industria, como foro de coordinación y enlace entre el sector privado y el gobierno para el intercambio de ideas, de información y la elaboración de propuestas sobre programas y estrategias de desarrollo industrial productivo. Hemos venido trabajando en identificar amenazas antes de que se conviertan en hechos concretos y en diseñar política industrial específica para los subsectores de la economía para adelantarnos a las problemáticas y a las coyunturas. En este propósito es muy importante también lo que hemos venido haciendo con Impulsa en materia de fortalecimiento de cadenas productivas y de clústeres en las regiones, en donde pretendemos que las locomotoras del país arrastren también a los sectores productivos colombianos aguas arriba y aguas abajo y no se quede todo en manos de inversionistas extranjeros que sacan sus recursos en forma de divisas. Y finalmente, importante mencionar el lanzamiento en julio de este año por parte del Presidente de la República de la Agenda Nacional de Competitividad, que no es otra cosa que una hoja de ruta con más de 110 acciones concretas de corto, mediano y largo plazo, compartidas con todas las carteras del Gobierno Nacional, que nos van a permitir acelerar la productividad del país e impulsar un crecimiento sostenido que, de cumplir con esa agenda, estaría por encima del 6%. No digo para este año, sino sostenido en la medida en que logremos cumplir esas metas. Estos han sido, a grandes rasgos, algunos de los componentes de la política industrial de Colombia y algunos de los avances que hemos logrado. Frente a los retos que tenemos, y como lo mencionaba, hay, digamos, retos muy importantes, para lo cual va a ser fundamental estrechar cada vez más los lazos entre empresarios y gobierno para enfrentarnos de manera coordinada a los mismos. Hoy, este país es un país muy distinto al que teníamos hace 10, 15 o 20 años. Es un país con una potencialidad enorme y con los ojos del mundo puestos encima. Juntos podemos sacar provecho de esta situación. Muchas gracias.